Bienvenidos a Ella Soy de France 24. La tasa de embarazo temprano en América Latina y el Caribe es la segunda más alta a nivel mundial. La pobreza, la falta de garantías, de educación sexual y también de ambientes amigables para crecer libres de violencias y protegidas son solo algunos desencadenantes de este fenómeno. Y las cifras empeoraron con la pandemia, lo que no es para nada una sorpresa. Por más de un año hemos registrado en este programa cómo las restricciones del nuevo coronavirus han resaltado aún más la vulnerabilidad de nosotras las mujeres. En estos casos de embarazos y maternidades tempranas que no provienen de un consentimiento informado y que por lo tanto no son planeadas ni deseadas, las niñas y las adolescentes se quedan sin opciones. No solo están limitadas en sus posibilidades de una crianza respetuosa para sus hijos, también se quedan sin acceso a la educación digna y se estancan en su desarrollo personal y profesional, perpetuando cadenas de pobreza. La ONG Plan Internacional advirtió que mientras dure la pandemia, los embarazos de niñas y adolescentes seguirán en aumento. Lo más preocupante es que la propia crisis sanitaria impide tener datos actualizados y medir la gravedad de la situación. Aquí un resumen de lo que sabemos. Alrededor del 18% de los nacimientos en América Latina corresponden a madres menores de 20 años de edad. Lo dice el informe sobre embarazo adolescente realizado en 2020 por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. El indicador es una pésima noticia para las mujeres y para las comunidades. Con las gestaciones tempranas se pierden millas y millas en derechos humanos. Se perpetúan la pobreza y la discriminación por razones de género. Y la ONG Plan Internacional, presente en 12 naciones latinas, advierte que en pandemia retrocedimos en 3 factores decisivos en la lucha contra el embarazo temprano. Acceso a los sistemas de salud, acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, acceso a servicios de asistencia. Débora Cobar, directora ejecutiva del Plan Internacional en las Américas, concluyó que los riesgos que enfrentan las niñas en la actualidad son mucho mayores en el contexto de la pandemia, debido a las implicaciones que puede presentar un embarazo. Implicaciones para la supervivencia de las gestantes, así como para sus perspectivas de futuro. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo. Y cuando las madres sobreviven, enfrentan consecuencias en su bienestar mental, especialmente cuando sus maternidades fueron fruto de la violencia sexual. Su salud física estará comprometida a largo plazo, principalmente cuando tuvieron gestaciones antes de los 14 años. En esa etapa de la vida, los embarazos son de alto riesgo. Anualmente, más de 1,5 millones de adolescentes se convierten en madres. 2/3 de ellas llegaron a esa situación por falta de información para prevenir el embarazo o por violación. Ante ellas está un panorama de falta de cuidados en su entorno y de escaso apoyo económico, por lo que no pueden continuar con su educación y son privadas de oportunidades profesionales en el futuro. Además, Plan Internacional registra que cuando logran incorporarse al mercado laboral, en la mayoría de casos, trabajan en la informalidad o en empleos precarios y mal remunerados. Una desigualdad que ellas no buscan, pero que deben enfrentar para sobrevivir. Y para conversar de este tema, está en Ella Soy Amalia Alarcón Beckelman. Ella es gerente regional de programas transformadores de género e influencia en Plan Internacional. Amalia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y en muchos casos los embarazos tempranos terminan en nacimientos, pero también están esas gestaciones interrumpidas espontáneamente o porque una niña no tiene la estructura física para aguantar un embarazo o porque se realizan abortos, sean legales o ilegales. En cualquier caso, la muerte de una mujer es una de las opciones después de las gestaciones tempranas y en el mejor de los casos, si viven, van a tener secuelas para toda su vida. Hablemos de esto. Sí, ante todo, primero buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Realmente valoramos este espacio porque sí coincidimos con que el embarazo en niñas y el embarazo en adolescentes es una problemática real y una problemática que, como bien han señalado ustedes, está afectando seriamente a la mitad de la población de la región. Como bien decías, hay que hacer como una distinción muy clara de lo que es embarazo en niñas menores de 14 años, que sí o sí es producto de una violencia sexual, y un embarazo en adolescentes que puede tener múltiples causas, como bien decían. Sí puede ser también causa de una violencia, pero también puede ser causa de falta de acceso a métodos de planificación familiar, de falta de acceso a educación integral en sexualidad.
y como bien decías, las consecuencias son graves, van efectivamente desde la muerte de estas niñas por causa del embarazo. Como bien decías, una niña de 10, 11, 12 años, su cuerpo no está preparado para soportar ese embarazo. Y si aguanta el embarazo, efectivamente las consecuencias físicas y psicológicas para su futuro van a ser muy graves. Yo creo que todos hemos visto en algún momento noticias porque llegan a los medios y nos escandalizamos cuando hay un caso de una niña de 11 años embarazada. Normalmente el seguimiento y la atención llega hasta el momento que da luz y como que nos olvidamos de ella. Si uno hace seguimiento más a largo plazo con esa niña, se va a encontrar efectivamente incluso hasta con intentos de suicidio, abandono escolar, discriminación de parte de su comunidad. No va a conseguir salir del ciclo de la pobreza. Una niña que se embaraza a los 11, 12 años y da a luz a los 11, 12 años, no está preparada ni física ni mentalmente, y la sociedad tampoco está preparada para acompañar a esas niñas y darles el apoyo necesario. Entonces, es fundamental el trabajo de prevención y también el trabajo de acompañamiento para aquellas que efectivamente pues ya salieron embarazadas y no podemos ignorarlas y borrarlas del mapa y ya preocuparnos solo por el momento del embarazo, dio a luz, ya sigue, ya es madre. Entonces ya no merece una atención como niña que sigue siendo. No, y además de eso, Amalia, que un embarazo y una maternidad es para toda la vida, ¿no? Y por eso la importancia de que las maternidades sean deseadas, sean planificadas y sobre todo que lleguen en una etapa en la que ya no estamos hablando de una niña, sino de una mujer consciente de lo que está pasando en su vida. Y por eso quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo, Amalia, podemos aspirar a tener mujeres sanas, con mentes funcionales, libres, si desde tan pequeñas están y hemos estado todas expuestas al peligro de abusos, de violaciones, de los embarazos no deseados? La educación sexual ciertamente no es una prioridad de los gobiernos, eso se nota, pero ellos no ven las consecuencias más adelante en nuestros sistemas de salud, hablando de salud mental y física de las mujeres, de esos niños que lograron nacer. Se pierden millones y millones porque no invirtieron en protegernos ni en formarnos. Efectivamente, ahí una de las deficiencias que hemos visto es que muchas de las estrategias de prevención de embarazo adolescente se centran única y exclusivamente en la niña, sin ver efectivamente, como bien señalan, la responsabilidad de los estados y la responsabilidad de la sociedad. Yo no puedo, como organización, sí tenemos un montón de programas donde podemos informar a las niñas sobre métodos de planificación, podemos informar y dar educación integral en sexualidad, pero luego si esa niña vive en una comunidad o en un entorno donde se le penaliza por usar métodos de planificación familiar, vive en un entorno donde no se le van a dar esos métodos de planificación familiar de parte de los servicios de salud, el trabajo se hace a medias. Es un trabajo, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solo de las niñas. Muchas de las campañas que vemos de prevención de embarazo, vemos solo la imagen de la niña y consideramos que ella solita va a resolver su problema, y no es cierto. Mientras la sociedad en su conjunto no nos responsabilicemos, estamos haciendo el trabajo a medias. Y por eso desde nuestros programas se hace mucho ese trabajo con las comunidades, para que sea un esfuerzo realmente de la comunidad, que padres, madres, cuidadores, escuelas se involucren en esta tarea. Porque, como bien dices, las consecuencias van mucho más allá de las niñas. Yo me acuerdo una frase que puede tener su contradicción, pues, o por convicción o por conveniencia. Si no lo haces por convicción, hazlo por conveniencia. Como decías, los impactos económicos para los estados son fuertes, los gastos en salud van a ser fuertes. Lo que va a dejar de ingresar el Estado porque esas niñas no van a tener empleos formales el día de mañana, no van a pagar los mismos impuestos que puedo pagar yo, van a ser fuertes. Entonces, por un lado, por otro, tenemos que convencernos que es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y Amalia, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero para que quede claro, ¿el embarazo adolescente es violación? ¿A los 14 años puede haber consentimiento? ¿Cuándo es una relación sexual, una gestación, una maternidad, un tema consentido? Para que lo tengamos en cuenta todos, porque estamos hablando de niñas que ya no van a recuperar su infancia y que están completamente vulnerables. Creo que esta última pregunta es realmente importante.
tenemos que hacer una distinción clarísima en lo que es embarazo adolescente y embarazo en niñas. Todo embarazo por debajo de los 14 años es una violencia sexual. Si uno mira incluso a nivel legal la edad de consentimiento sexual en la mayoría de los códigos penales de nuestros países son los 14, 15 años. Entonces ya desde ahí es una relación que es considerada violación sexual por debajo de los 14. Si uno mira incluso los poquísimos datos que tenemos sobre quiénes son los progenitores en esos casos de embarazos en menores de 14 años, en la gran mayoría de los casos no son pares, son hombres mucho más mayores que esas niñas, con lo cual desde ahí también hay un abuso de poder por el factor edad, no solo por el factor género. Entonces, sí, el mensaje que queremos transmitir es claro: cualquier embarazo por debajo de los 14 años debe de ser considerado como una violación sexual y debe de recibir la atención que ello merita, no solo a nivel sanitario, pero también de acompañamiento en todo lo que tiene que ver con acceso a justicia para esos casos. Entonces, sí hace falta estrategias específicas para abordar embarazos por debajo de los 14 años, que no es lo mismo que embarazos en adolescentes, donde también hay situaciones de violencia, pero pueden influir otros factores, como bien decíamos, falta de acceso a métodos de planificación familiar, falta de acceso a educación integral en sexualidad, pero sí hay que hacer esa distinción entre embarazo en niñas y embarazo en adolescentes. Mire, yo le agradezco muchísimo por la información y sobre todo por la reflexión que nos hace, a ver si podemos abordar esta problemática de una manera distinta. Gracias por estar con nosotros, y a nuestros televidentes solamente una idea para pensar. Esta es la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años, y se estima que cada año un 15% de todos los embarazos en la región ocurren en adolescentes menores de 20 años. Así que así llegamos al final de Ellas Hoy. Sigan con nosotros y nos vemos próximamente.